Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Humano, el podcast donde conectamos salud mental, tecnología y bienestar con conciencia y propósito. Hoy traemos un tema muy especial y también muy cuestionable, que de hecho es mucho que algunas personas celebran y otras personas no están muy de acuerdo, y es la inteligencia artificial en el trabajo. Hola Leo, un gustazo tenerte aquí con nosotros de nuevo. Hola Laura, qué placer estar con vos de nuevo. De hecho, leía el guión, Laura, y estaba pensando la cantidad de personas que he conocido que están totalmente contrariadas y en contra y de una manera súper bélica en contra de la inteligencia artificial. O sea, de verdad, gente apasionada que no quiere saber de esto. Y el asunto es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y aunque promete hacernos la vida más fácil, también puede convertirse en una fuente de ansiedad, sobrecarga de información y desgaste emocional si no aprendemos a gestionarla bien. Exactamente, Leo. Y aquí quiero hacerte una pregunta como para empezar a abrir esa conversación tan, digamos que controversial. Y es, ¿cómo sientes que la inteligencia artificial ha impactado ese trabajo y esa forma de trabajar entonces en el día a día? Bueno, lo voy a, antes de entrar tal vez de un poquito más técnico, déjame contarte un poquito a nivel personal, porque a mí, conmigo, hablando de mi persona, yo tengo un bachiller en teología, ¿no? Yo estudié 4 años teología, tengo toda esta formación bíblica como pastor, o sea, de manera profesional estudié Biblia, y tengo todo este bagaje de conocimiento que me viene y con el cual trabajo, con el cual estudio, con el cual preparo mis sermones, mis mensajes. Pero para mí la inteligencia artificial ha sido una bendición en muchos aspectos, porque he podido adquirir o meterme en contextos históricos, en investigaciones, en apoyo a mis mensajes, que antes lo hacía con mucho más tiempo. Y ahora he reducido el tiempo en ese sentido de investigación, obviamente encontrando las fuentes correctas, sabiendo meter el prompt y todo eso, ¿no? Pero ha sido buenísimo. Entonces, yo creo que nos resuelve procesos, tareas repetitivas y nos permite ser más ágiles. Pero también está generando esta sensación de tener que estar siempre a la altura, aprendiendo nuevas herramientas, adaptándonos y compitiendo incluso con las propias máquinas. Y hasta hay temas éticos en esto, ¿no? Esto sin duda puede desgastarte mentalmente y bueno, ya ahí entra también ya otra vez a aportar al tema de salud mental, que ya de por sí tenemos tanta estímulo y tanta cosa que afecta, ¿no? Entonces, eso. Totalmente, Leo. Y rescato mucho la palabra que mencionas de desgaste, porque siento que, bueno, más adelante lo vamos a hablar, que todo el tema de la inteligencia artificial tiene que ser un poco de equilibrio, de lo que entonces me ayuda y lo que no me afecta, ¿no? Pero bueno, aquí puntualmente entonces con la palabra de desgaste, que es la que más me resuena ahorita. Digamos que he visto un poco, he investigado también, he leído cómo la inteligencia artificial nos empieza a afectar esos procesos cognitivos, entonces nos desgasta también esos procesos cognitivos que tenemos como seres humanos, es decir, la memoria, el aprendizaje, incluso las mismas emociones, bueno, un montón de procesos que tenemos entonces nosotros. Y también lo traduzco un poco que a veces sí me siento, tal vez que me cuesta un poco más conseguir alguna tarea o lograr entonces alguna cosa, por más simple que sea, luego entonces de estar como tan acostumbrada a estar ahí con la inteligencia artificial. Pero bueno, aquí te pregunto también, a ver si tal vez es una sensación compartida, que no sé si te pasa que el hecho de estar usando un montón entonces estos asistentes virtuales y en general pues la inteligencia artificial, tal vez después de usarlas un montón te cuesta concentrarte o te cuesta entonces tomar alguna decisión o te cuesta en general como ejecutar una tarea que parece simple. Fíjate que justamente estábamos hablando, Laura, ayer con una señora que tiene como 70 años. Y mira, esto te va a parecer obviamente exagerado, pero no me había percatado de esto. ¿Cuántos números telefónicos te sabemos de memoria? No sé si te acordás
Vos sos menor que yo, así que seguramente tal vez ya estás acostumbrada a esto. Pero antes todos nos teníamos que aprender los números de memoria, todos. Y ahora nadie se sabe casi números de memoria. Ahora, obviamente no estamos hablando, esto estoy hablando de mucho antes de la inteligencia artificial, pero tiene, o sea, se me vino a la memoria, se me vino a la mente esto por lo que vos estabas contando. Es cierto, estamos trasladando gran parte de nuestra memoria operativa y atención a las máquinas. Y aunque esto facilita ciertas tareas, también está reduciendo nuestra capacidad de concentración sostenida, retención de información. O sea, nuestra memoria ha cambiado totalmente. Y aún la priorización, o sea, ya no estamos, nos hemos acostumbrado tanto que no nos estamos dando cuenta que hemos perdido capacidades no sé si se dice capacidades cognitivas, me puedes corregir, pero sí, ¿no? Exacto, entonces hemos perdido eso, porque estamos dependiendo demasiado. Y tenés toda la razón, ahorita me estoy rompiendo la cabeza con eso porque no lo había pensado. Y fíjate que no se habla mucho de eso, o sea, se habla, claro, de lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial, pero puntualmente esos temas de los procesos cognitivos aún no se han empezado a tocar. Los he venido leyendo y sé que hay investigaciones al respecto, de hecho les voy a dar también un dato, pero puntualmente esto de los procesos me parece algo demasiado complejo, no sé si demasiado riesgoso también para el ser humano, porque Totalmente. yo no puedo entonces trasladar todo a una máquina, porque entonces pierdo esa parte humana, que es lo que me hace a mí humano, ¿no? Entonces, wow, qué complejo. Y bueno, sí, ese estudio del que les voy a hablar, de hecho, es un estudio de la Universidad de Stanford del año 2022 y muestra que el uso excesivo de la automatización, es decir, de todos estos procesos que nos ayuda a la inteligencia artificial, reduce la toma de decisiones crítica y promueve una dependencia digital que altera entonces esa memoria, y aquí trasladándolo al entorno laboral, esa memoria entonces de trabajo y también la toma de conciencia sobre mi entorno laboral, sobre mi entorno entonces en el trabajo. Entonces, qué difícil, porque ya no es algo de una sola sensación, sino son estudios que igual realmente nos muestran que es algo un poco más grande. Claro, totalmente de acuerdo. Y obvio, hablabas del equilibrio antes, que estoy seguro que vamos a tener otro programa solo para hablar de eso, porque también tenemos que entender que no todo es negativo, ¿no? O sea, también potencia procesos cognitivos como la capacidad de análisis de datos, permite tomar decisiones más rápidas basadas en información en tiempo real, en el momento que lo estamos haciendo, pues, y nos ayuda a enfocarnos en lo estratégico, y eso es sumamente importante en estos tiempos. O sea, el tiempo es oro, literalmente, y es una gran ventaja tener todo esto para nosotros. O sea, es un tema de equilibrio. La IA debe ser un complemento para que nuestra mente pueda centrarse en el humano, la empatía, la creatividad, la intuición y la lectura emocional. Pero todavía me queda en la cabeza, Laura, el hecho de no tenemos que permitir perder estas cosas que nos hacen humanos, esta parte cognitiva que es lo que nos hace ser humanos. Exactamente, Leo. Bueno, más adelante vamos a dar ciertos tips o ciertas recomendaciones que nos van a ayudar precisamente a generar ese equilibrio. Y como tú lo mencionabas, no todo es malo, también hay cosas positivas. Hablemos entonces de esas cosas positivas. Aquí les voy a mostrar algunos beneficios reales en ese entorno laboral de cómo la inteligencia artificial nos ayuda en el día a día. Uno, el de poder automatizar tareas repetitivas o tareas un poco tediosas, operativas. Entonces, lo que en algún momento me quitaba muchas horas al día, ahora solamente lo podemos hacer con la inteligencia artificial en un par de minutos, y eso es maravilloso, porque entonces, como tú mencionas, nos permite enfocarnos en otras tareas. Lo siguiente es que también nos ayuda un montón a procesar grandes volúmenes de información. Entonces, aquí aplicará más para algunos sectores, para algunos rubros de trabajo, para otros no tanto, pero el poder entonces también optimizar muchos procesos, muchos recursos, mucho tiempo, claramente nos va a beneficiar en ese día laboral. El siguiente tiene que ver con esa personalización de experiencias laborales. Entonces, aquellas empresas que, por ejemplo, usan la inteligencia artificial para atender clientes, para entonces hacer procesos comerciales, bueno, aquí por ejemplo en mi país pasa mucho de las instituciones públicas o las instituciones de salud,
en donde yo tal vez voy a tomar una cita con el doctor y entonces me sale un chat automático y es la inteligencia artificial que me está ayudando entonces a poder lograr, por ejemplo, esa cita con el doctor. Así que hay muchas empresas que también les ha funcionado esto y vuelvo al punto de que optimiza entonces muchísimos recursos, procesos, tiempo, bueno, un montón de cosas que facilitan pues la vida en ese trabajo. Lo siguiente, y hablando entonces también de esos procesos cognitivos, me ayuda a liberar esa carga cognitiva. Entonces, si yo delego tal vez tareas operativas, tareas que son un poco monótonas a esa inteligencia artificial, yo me voy a poder concentrar en otro tipo de tareas. Y aquí voy al siguiente beneficio. Entonces, es que si yo me concentro en esas tareas estratégicas, creativas, pues claramente entonces también voy a impulsar mucho la innovación, mi equipo de trabajo entonces va a ser un equipo mucho más innovador, mucho más creativo, porque nos estamos concentrando en esas tareas, digamos, que realmente importan y no las que me quitaban mucho tiempo o me desgastaban también. Y claramente el otro beneficio que creo que esto aplica más para tecnología, inteligencia artificial y toda esta era digital es que claramente nos facilita el trabajo, nos facilita entonces en generar el trabajo remoto, el trabajo híbrido, con herramientas colaborativas, con agendas también tal vez automatizadas, con plataformas y bueno, en general nos facilita pues ese trabajo. Yo creo entonces que si yo logro generar ese equilibrio del que estamos hablando y gestionar la inteligencia artificial con estos beneficios y de forma positiva, va a ser una herramienta maravillosa. Así que yo creo que no hay que ver la inteligencia artificial como un enemigo, sino más bien como un aliado que nos permita entonces también potenciar esa parte humana. Totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que también, como aquí tratamos de ser objetivos y darles todo el panorama completo, queremos compartir también los riesgos importantes, porque los hay. Y son reales y es importante que los compartamos. Fatiga digital, por ejemplo, ansiedad de inmediatez. O sea, esto lo leía y decía, realmente el hecho de ponernos ansiosos, de no hacerlo inmediato, de vivir en esta cultura de la inmediatez todo el tiempo. Miedo al reemplazo laboral. O sea, ¿cuántas empresas han tenido o han dejado ir humanos, literalmente, porque una inteligencia artificial ha venido a reemplazar lo que ellos hacían de manera más barata, de manera a centavos comparado con lo que se le paga a un ser humano, ¿no? Sobrecarga informativa, desconexión emocional y decisiones completamente deshumanizadas. Laura, ¿qué piensas de esto? Sí, claro, bueno, aquí me resuena mucho lo que mencionas del miedo al reemplazo laboral, porque creo que es un miedo que todos hemos sentido actualmente, sí, sin importar la profesión, sin importar el rol que tengamos, porque nos hemos dado cuenta, y de hecho aquí yo lo relaciono mucho en mi caso, con esa parte de la psicología, porque últimamente he visto muchas publicaciones, muchos, digamos que pequeñas investigaciones, en donde se ha visto que las personas ahora usan la inteligencia artificial como forma de ir a terapia. Y pues obviamente yo soy psicóloga, yo eso no lo apruebo porque yo voto y yo voy porque obviamente las personas vayan a terapia con un profesional de la salud mental, ¿no? Entonces eso también me ha generado mucho conflicto porque es como, ok, yo entiendo que nos puede ayudar, me puede orientar a mí a ciertas pautas, tal vez en el día a día, le puedo yo pedir, dame recomendaciones para, no sé, gestionar mi ansiedad antes de una reunión importante, por ejemplo, y eso es súper válido, pero yo tampoco puedo entonces pretender que la inteligencia artificial me arme un proceso terapéutico, me genere entonces, digamos, que todo lo que hace un profesional de la salud mental, ¿no? Entonces, esto también me ha generado mucho conflicto porque pues me afecta directamente a mí, por ejemplo. Y aquí entonces lo veo con ese miedo entonces a ser reemplazado. Creo que aquí también es un tema de que ese equilibrio se traslade a las empresas, ¿no? Ya entonces a grandes grupos, de que las empresas puedan también ser muy conscientes de, ok, si este proceso me lo automatiza la inteligencia artificial, maravilloso, pero entonces ¿yo qué hago con esta persona que antes hacía ese proceso? Pues entonces la voy a trasladar tal vez a un proceso o a una tarea mucho más estratégica, que es lo que hablamos, ¿no? Mucho más creativa o algo que sí necesite como esa parte pues muy del humano, ¿no?
Entonces creo que aquí también es un tema de que eso también lo puedan trasladar a las empresas, a los emprendedores incluso que están entonces empezando con esas empresas para que juntos todos podamos generar ese equilibrio, porque igual todo este tema nos afecta a todos, o sea, no es solamente un tema que afecta al colaborador que usa la inteligencia artificial en el día a día, sino pues incluso yo creo que hasta los mismos clientes. Si yo como cliente, entonces en una empresa, tal vez siento que esa automatización que me está brindando la empresa que yo estoy adquiriendo un servicio, un producto, no es personalizado, sino que entonces es un robotcito que está por ahí, eso también va a generar que el cliente como que se desconecte un poco de esa relación comercial. Entonces yo creo que es un tema, creo que la palabra clave de este episodio es equilibrio. Tiene que ser equilibrio de la inteligencia artificial en todos los sectores y para todas las personas. Así es. ¿Y cómo gestionamos estos? ¿Cuáles son las estrategias que nos puedes enseñar? Claro que sí, Leo. Entonces, ya pasándome a esas estrategias, importante, uno, poder definir también horarios de uso de la inteligencia artificial, para entonces yo no caer en esa dependencia de todo el día yo estoy usando, todo el día entonces le pregunto a ChatGPT, ayúdame a hacer, no sé, la receta del almuerzo, dime entonces qué hago en mi trabajo, dime entonces qué puedo hacer de ejercicio. Bueno, no estar dependiendo todo el tiempo de esas ayudas, sino que realmente poder usarla solamente cuando yo la necesito. El siguiente, poder también reservar entonces esas tareas humanas, lo que hablamos, esas tareas que son más estratégicas, más creativas, también esas tareas que son esos procesos que son mucho más personales, más humanos, como una conversación difícil, como una retroalimentación a mi equipo, como un reconocimiento también a alguien, un compañero, mi equipo, mi jefe, bueno, etc. El siguiente, y es algo que también hemos hablado en otros episodios y aplica claramente para hacer pausas digitales. Entonces, si bien yo solamente no hago esas pausas del uso de la inteligencia artificial, sino que también hago esas pausas digitales para que entonces no me vaya a generar un poco esa conexión excesiva y esa dependencia. Siguiente, y muy ligado a esto, hay una estrategia muy buena que es hacer, por ejemplo, un detox semanal. Entonces tal vez yo me dedico, digamos que el domingo, a no agarrar entonces el celular tanto tiempo, o entonces a no usar la inteligencia artificial, o bueno, establecer días que yo no tenga que estar usando entonces esa tecnología o esa IA. El siguiente es poder también, y aquí aplica mucho para las empresas, generar esos espacios y promover también esos espacios, esos encuentros en donde yo pueda formar a los líderes y a las personas en ese uso de la inteligencia artificial, en cómo entonces deberíamos usarlo de forma responsable, hasta dónde entonces podemos usarlo, porque aquí también pasándolo y pensándolo en las empresas, eso también es un riesgo a nivel empresarial, que toda la información esté corriendo en esta web. Entonces creo que también es un tema de que las empresas puedan generar esos espacios para que la gente sepa que esto se trata de equilibrio, que no se trata entonces de que sea el enemigo o que sea, o depender pues y ser entonces el mejor amigo. El siguiente entonces también, muy de las empresas, crear también esas políticas de desconexión, porque de nada le sirve a la gente, al colaborador, tener esos espacios en donde yo sé que no me conecto si tal vez las empresas no los promueven. Entonces es importante que esas empresas puedan fomentar también esas políticas o esos espacios de desconexión. Y el último, pero no el menos importante, creo yo que es el más importante, es poder también tener esos espacios de conversación real con el otro. Y aquí vuelvo al ejemplo del psicólogo. Entonces no preguntarle todo a ChatGPT como si fuera mi terapeuta, sino pues darme entonces el espacio si es que yo quiero ir a terapia, darme el espacio de conversación real con mis compañeros, con mis líderes, con mi familia, con mi pareja, bueno, aquí pasándolo entonces a todos los entornos de la vida, pero que esos espacios muy humanos no se nos vayan a perder. Creo que ese es el más importante de todas estas estrategias. Totalmente, Laura, me encanta. Y yo creo que también educar a los equipos en el uso consciente de la IA. O sea, que sepan cuándo usarla,
Cuándo pausar y cuándo decir, no, esto es una conversación, lo resuelvo con una persona, o sea, voy a hablar con una persona, voy a interactuar con una persona, porque no podemos vivir nuestra vida hablando con máquinas 24/7. O sea, ya aprendimos en Wall-E, no vamos a llegar a Wall-E. Exactamente. De hecho, todo este tema de la inteligencia artificial siempre me traslada mucho a esa película. Como que lo relaciono y vuelvo al punto de que qué complejo que se nos salga en algún punto de las manos y que entonces ya todo esto se vuelva algo muy negativo. Creo que aquí vuelvo al tema que no es cuestión de un extremo o del otro, sino es de poder generar ese equilibrio y que como seres humanos podamos también ser muy conscientes de, ok, esto me ayuda, maravilloso, pero también entonces no le puedo permitir y tengo que poner límites con esa tecnología en general, no solamente la inteligencia artificial, sino que en general pues con la tecnología. Exacto. Y para vos que nos escuchás, que nos estás viendo, ¿cómo sentís que la IA ha impactado tu trabajo y tu salud mental? Queremos leerte. Es importantísimo que nos contestes. Queremos interactuar contigo. Gracias por acompañarnos. Recordad, seguimos en Spotify, YouTube e Instagram como Más Humano Podcast. Y prepárate porque se nos vienen más temas importantes. Nos escuchamos en el próximo episodio y por favor sigue pendiente de todo lo que hacemos. Gracias. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.